Nunca imaginé que organizar una boda me haría sentir como si volviera a tener 15 años, de pie en el pasillo de la casa donde crecí, con el corazón golpeándome en el pecho, guardando un secreto capaz de romper a mi familia. Porque de algún modo, después de tantos años, la misma mujer que casi destrozó el matrimonio de mis padres es ahora la razón por la que mi padre dice que quizá no se sienta cómodo asistiendo a mi boda. Y lo peor, que todo el mundo me mira a mí, como si fuera yo la que está montando el problema. Mi prometido y yo ni siquiera queríamos una boda al principio. Los dos somos de los que prefieren las cosas tranquilas. Cenas pequeñas, escapadas en coche, mañanas silenciosas en las que la casa solo suena a cafetera italiana y cucharillas chocando contra una taza. Cuando nos comprometimos, el plan original era sencillo. Firmar en el ayuntamiento, salir después a cenar con unos pocos amigos cercanos y ya está. Sin dramas, sin estrés, sin una lista eterna de invitados. Pero fue mi padre quien nos empujó a hacer algo más grande. «Venga», me dijo una noche por teléfono, con ese tono tan suyo que siempre usa cuando quiere convencerme de algo. «Solo te casas una vez, no te quites ese recuerdo». Al principio me negué muchísimo, pero al final cedí. Siempre ha sido mi punto débil con él. Tiene una manera de hacerme sentir que decir que no es cruel, egoísta o exagerado. Como si yo me explicara un poco mejor, acabara entendiendo que el que tiene razón es él. Así que ahora estamos organizando una boda pequeña para este verano. 75 invitaciones enviadas, calculando que quizá vendrán unas 60 personas. Solo familia cercana y amigos de verdad, de esos que llevan años formando parte de nuestra vida, o al menos ese era el plan. Hasta que mi padre hizo la pregunta que me dejó el estómago hecho un nudo. «Oye», dijo con toda naturalidad durante una de nuestras llamadas sobre la boda, «¿te importaría si llevo a Karen?» Karen. Solo escuchar su nombre fue como notar el sabor de algo podrido en la boca. Para entender por qué ese nombre me provoca eso, hay que volver más de 15 años atrás, a cuando yo era adolescente, a cuando mis padres aún seguían casados. Karen llevaba ya mucho tiempo rondando nuestras vidas. Ella y mi padre se habían conocido en un club de montaña. A los dos les encantaban el ciclismo y las rutas de senderismo. Al principio era solo una del grupo, alguien que aparecía en barbacoas, en salidas de fin de semana o en alguna ruta en bici por la sierra. Pero mi madre siempre ponía una cara rara cuando salía el nombre de Karen. No era rabia. No exactamente, era más bien una incomodidad callada, esa tensión que se mete en una habitación cuando nadie dice lo que de verdad está pensando. En aquel momento yo no lo entendía del todo. Era una cría. A veces los padres tienen amistades extrañas. No le di demasiadas vueltas, hasta la noche en que cambió todo. La recuerdo perfectamente, porque era una de esas tardes cualquiera en las que no tendría que haber pasado nada especial. Mi padre había dejado el móvil sobre la encimera de la cocina mientras salía al garaje. Mi madre estaba arriba doblando ropa. La casa estaba en silencio. Y por algún motivo cogí el móvil. Incluso ahora, tantos años después, todavía noto ese instante en el pecho. La vacilación, la culpa. Sabía que no estaba bien mirar los mensajes de otra persona, pero esa misma semana mi madre había dicho algo que se me quedó clavado por dentro. Creo que entre tu padre y Karen pasa algo raro. Después intentó quitarle importancia. Se rió, como si lo hubiera dicho de broma, pero por cómo se le quebró la voz, supe que no era una broma. Así que abrí los mensajes. Al principio parecían inocentes. Conversaciones sobre rutas de bicicleta, planes de viaje, fotos de montañas, tiendas de campaña, botas de senderismo. Luego seguí bajando y de pronto las palabras de la pantalla me quemaron los ojos.
Te echo de menos. Ojalá pudiéramos desaparecer juntos a cualquier sitio. Te quiero. Había decenas de mensajes así. Bromas con doble sentido. Referencias privadas. Conversaciones larguísimas a altas horas de la noche que claramente ya no iban de montaña ni de bicis. El estómago se me revolvió tanto que pensé que iba a vomitar allí mismo, en la cocina. Recuerdo agarrarme la encimera porque me temblaban las manos una barbaridad. Eso no era una amistad inocente, era otra cosa, algo feo. Algo que me hizo sentir que la casa entera acababa de torcerse. Cuando mi padre volvió a entrar, lo enfrenté en el acto. No lo pensé. No preparé nada. Las palabras me salieron disparadas. ¿Qué es esto? Le tendí el móvil, con la conversación todavía abierta. Durante una fracción de segundo, se le puso la cara completamente blanca. Luego me quitó el teléfono de la mano. Madre mía, murmuró. ¿Has estado mirando mi móvil? No lo negó. Eso fue lo primero en lo que me fijé. En vez de negarlo, empezó a caminar de un lado a otro por la cocina, pasándose la mano por el pelo. No es lo que parece, dijo deprisa. Esa frase, exactamente esa, se me quedó grabada para siempre. Porque yo acababa de leer mensajes en los que él le decía a otra mujer, te quiero. ¿Cómo se suponía que debía interpretarlo? Solo somos amigos, insistió. Lo estás entendiendo mal. Me quedé mirándolo. Los amigos no se escriben cosas así. Entonces se le quebró la voz y de repente se echó a llorar. No de manera discreta, llorando de verdad, temblando, con la cara roja, sin poder controlarse. Si tu madre se entera de esto, dijo entre sollozos, me va a dejar. La forma en la que la dijo me encogió el pecho, no porque pareciera arrepentido, sino porque sonaba a miedo. Miedo a las consecuencias. No culpa. Por favor, me dijo, no puedes decírselo. Yo me quedé clavada en el sitio. Solo era un adolescente. No tenía ni idea de qué era lo correcto. Una parte de mí quería fingir que aquello no existía, pero otra parte no podía dejar de pensar en mi madre arriba, doblando camisetas, completamente ajena a que su marido le estaba diciendo a otra mujer que la quería. Y algo dentro de mí se rompió, así que se lo conté. Las consecuencias fueron justo de horribles como te imaginas. Mi padre culpó enseguida a mi madre. Dijo que ella no lo apoyaba emocionalmente. Dijo que se sentía solo. Dijo que Karen lo entendía de una manera que tu madre nunca ha sabido. Recuerdo estar sentada en la mesa del comedor mientras discutían, sintiendo que toda la casa se venía abajo a mi alrededor. Al final, mi madre me dijo que lo dejara estar. Ya lo arreglaremos, me dijo en voz baja. Pero algo dentro de nuestra familia se había desplazado y Karen nunca desapareció. Incluso después de que mis padres se separaran años más tarde, ella siguió en la vida de mi padre. A veces viajaban juntos. Caminos por los Pirineos, quedadas ciclistas, fines de semana en pueblos de la sierra. Él siempre insistía en que solo eran amigos. Y técnicamente, ella está casada lo cual, de alguna manera, hacía que todo resultara todavía más extraño. Intenté no pensar en ello. De verdad que lo intenté. Pero cada vez que veía fotos de ellos viajando, sonriendo uno al lado del otro en algún sendero de montaña, me volvía a aquella náusea antigua. Y ahora saltamos al presente, a mi boda. Al momento en que mi padre me preguntó si Karen podía venir, respiré hondo y dije lo más neutral que se me ocurrió. Estamos intentando que la lista de invitados sea pequeña, lo cual era verdad, pero no era la razón real. La razón real era muy simple. No quiero que la mujer que ayudó a romper a mi familia esté sentada a una mesa mientras yo camino hacia el altar. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Luego, mi padre suspiró. Es que creo que para ella significaría mucho poder venir. Se me encogió el pecho. No, repetí. Y entonces cambió el tono. No confías en mí, ¿verdad? Cerré los ojos. Claro que no, pero no lo dije en voz alta. En lugar de eso repetí que la lista de invitados ya estaba cerrada. Y entonces
Dijo algo que desde entonces no ha dejado de darme vueltas en la cabeza. Tengo mis propios motivos para que esto sea importante, dijo en voz baja, y me decepciona que ni siquiera intentes entenderlo. Noté cómo volvía esa presión tan conocida, la manipulación, la culpa. La misma sensación que tenía de pequeña, cuando él insistía e insistía, hasta que yo terminaba cediendo. Pero esta vez no cedí. Por lo menos, no todavía. Aún así, desde aquella conversación, hay una pregunta que no deja de roerme por dentro. ¿Estoy siendo injusta de verdad? ¿O por fin estoy trazando una línea que debería haber marcado hace años? Ojalá pudiera decir que la conversación terminó ahí, que colgué, respiré hondo y seguí eligiendo centros de mesa y colocando nombres en las mesas como una persona normal. Pero no fue así. Porque cuando mi padre decide que algo le importa, no lo suelta. A la mañana siguiente me desperté con 3 llamadas perdidas y un mensaje suyo. Tenemos que volver a hablar de esto. Solo ver esas palabras me hundió el estómago. Me quedé mirando la pantalla un rato larguísimo antes de responder. Una parte de mí quería ignorarlo. Otra ya sabía que si no respondía, él seguiría apretando hasta conseguir alguna reacción. Así que lo llamé. Contestó al momento. «Hola», dijo, como si la noche anterior no hubiera pasado nada. Su tono era tranquilo, casi alegre. Es algo que siempre ha hecho. Reiniciar la conversación como si la tensión anterior no hubiera existido. «Buenos días», dije yo en voz baja. Hubo una pequeña pausa. «He estado pensando en lo que me dijiste», empezó. Yo ya tenía el corazón acelerado. «Entiendo que quieras una boda pequeña», siguió. «Pero de verdad creo que deberías reconsiderar lo de Karen». Ahí estaba otra vez, directo, insistente. Cerré los ojos y me eché hacia atrás en la silla. «Papá», dije despacio, «la lista de invitados ya está cerrada». «Bueno», respondió enseguida, «solo serían 2 personas más. Karen y su mujer». La manera en que lo dijo hacía parecer que la exagerada era yo, como si añadir 2 nombres no fuese nada. Pero no iba de números. Nunca fue por los números. No es por el espacio, dije al final. Se hizo el silencio. Entonces me hizo la pregunta que llevaba toda la llamada esperando que no hiciera. Entonces, ¿por qué es? Sentí la garganta apretarse. Podía notar otra vez aquel recuerdo empujando desde dentro. La encimera de la cocina, su teléfono en mi mano, aquellos mensajes brillando en la pantalla. Simplemente no me siento cómoda con ella allí, dije. Otra pausa, más larga esta vez. ¿De verdad sigues enganchada a aquello de hace años?, preguntó. La manera en que lo dijo, tan despectiva, tan ligera, hizo que algo se retorciera dentro de mí. ¿Aquello? Sí, suspiró, como si estuviera cansado de repetirse. Eras una cría. Entendiste mal lo que viste. Sentí el pulso latiéndome en los oídos. No entendí mal unos mensajes que decían: «Te quiero, papá». Su voz se endureció. Estábamos pasando por un momento complicado. El mismo guión, la misma explicación de hacía 15 años. «Ya te lo he dicho antes», siguió. «Karen y yo somos amigos». «Amigos». Casi me eché a reír. En lugar de eso me froté la frente, intentando mantener la voz firme. Los amigos no le suplican a un adolescente que le oculte mensajes a su madre. Eso lo tocó. Yo no te supliqué nada, soltó. Lloraste y dijiste que mamá te dejaría si se enteraba. Silencio. Durante un momento, ninguno habló. Después volvió a cambiar el tono. Más suave, más manipulador, pero de otra manera. «No entiendo por qué sigues aferrándote a esto después de tantos años. Porque nunca asumiste tu responsabilidad». Pero una vez más, no lo dije en voz alta. En lugar de eso dije algo más sencillo. «Es mi boda». Otra pausa larga. «Lo sé», respondió en voz baja. Y entonces añadió algo que me dejó completamente descolocada. «Karen lleva mucho tiempo en mi vida. Es importante para mí». Sentí cómo se me caía el estómago. La forma en que lo dijo,
No sonaba a una amistad cualquiera, sonaba a algo más pesado, más profundo. No te estoy pidiendo que te caiga bien, continuó. Solo te pido que respetes que ella es importante para mí. Respeto. Esa palabra me subió amarga a la garganta. ¿Dónde estaba ese respeto cuando yo tenía 15 años y él me pidió que guardara su secreto? ¿Dónde estaba ese respeto cuando mi madre lloraba sentada a la mesa del comedor, mientras él la culpaba a ella de su comportamiento? Respiré hondo. No intento faltarte al respeto, dije, pero no quiero que ella esté en mi boda. Hubo otro silencio largo. Luego dijo en voz baja: me estás poniendo en una situación muy difícil. Ahí estaba otra vez. La culpa. La sentí enseguida, como un peso sobre el pecho. ¿Qué situación?, pregunté. Si alguien importante para mí no es bienvenido, dijo con cuidado, las cosas se complican. Durante un segundo pensé que no había oído bien. ¿Estás diciendo que puede que no vengas? No he dicho eso, pero tampoco dijo que sí vendría. Y esa incertidumbre se quedó suspendida entre los dos, como una nube de tormenta. El corazón se me disparó. Yo siempre había imaginado a mi padre llevándome al altar, aunque nuestra relación haya sido complicada toda la vida. Sigue siendo mi padre. No te estoy pidiendo que elijas, dije deprisa. Solo te estoy pidiendo que respetes un límite. Pero él no contestó enseguida. Cuando volvió a hablar, sonaba cansado. Pensaba que confiabas más en mí. Esa frase me golpeó más fuerte que todo lo anterior, porque la verdad era que no confiaba, y él lo sabía. Me tengo que ir, dije al final, casi en un susurro. Piénsalo, respondió antes de que pudiera colgar. Cuando terminó la llamada, me quedé sentada mirando la pared. El café se había quedado completamente frío. Me temblaban las manos. Y todos esos recuerdos que yo creía enterrados empezaron a subir de nuevo. La cocina. Los mensajes. Mi madre llorando en el salón en silencio, mientras fingía que no pasaba nada. Aquella noche se lo conté todo a mi prometido. Estábamos sentados en el sofá, con una hoja de cálculo de la boda abierta en su portátil. Él me escuchó en silencio mientras le explicaba todo. Toda la historia. Karen, los mensajes, la llamada. Cuando terminé, se echó hacia atrás y soltó el aire lentamente. Madre mía, dijo. Ya, Mama Ray. Me miró durante un momento y entonces dijo algo que me sorprendió. Sabes que no estás equivocada, ¿no? Parpadé. ¿Qué? Esta es nuestra boda, dijo, no la de tu padre. Hubo algo en la forma en que lo dijo que me apretó el pecho de emoción. Es que no quiero montar un conflicto familiar enorme, admití. Él estiró la mano y me cogió la mía. El conflicto ya existe, dijo con suavidad. Esa frase se me quedó dentro muchísimo rato, porque tenía razón. Esto no empezó con mi boda. Esto empezó hace 15 años. En una cocina, con un móvil lleno de secretos. Pero incluso sabiéndolo, la culpa seguía ahí. Porque al final del día, todavía había una pregunta que me perseguía. ¿Y si mi padre realmente la elige a ella antes que estar presente cuando yo me case? ¿Y si eso pasa? ¿Demostraría por fin que mi instinto sobre su relación era correcto desde el principio? ¿O demostraría que la que está rompiendo la familia soy yo? Los días siguientes fueron como caminar con una tormenta encima de la cabeza. Cada vez que sonaba el móvil, se me revolvía el estómago. Una parte de mí esperaba otro mensaje de mi padre. Otro intento de reabrir la conversación, otro empujón para hacerme cambiar de idea. Pero en vez de eso, hubo silencio. Y de alguna manera, eso fue peor. Porque cuando mi padre se queda callado, normalmente es porque está pensando, preparando el siguiente movimiento, esperando el momento exacto para volver a insistir. Mientras tanto, los preparativos de la boda siguieron adelante. Estuviera yo preparada emocionalmente o no. Mi prometido y yo tuvimos reuniones con la finca, con el catering y con el fotógrafo.
La gente seguía haciéndonos preguntas alegres sobre el color de las flores o qué canción queríamos para el primer baile. Y cada vez que alguien mencionaba la boda, yo no podía dejar de pensar en una sola cosa. Va a estar mi padre allí. Intenté apartar ese pensamiento, pero siempre volvía. Unas noches después, el teléfono sonó mientras yo estaba preparando la cena. Papá. El corazón me empezó a martillear. Durante un momento, pensé en dejar que saltara el buzón, pero sabía que no iba a poder relajarme hasta saber qué quería. Así que contesté. Hola, dije con cautela. Hola, pequeña, respondió. Esa palabra siempre consigue ablandarme un poco. Me llama así desde que era niña, pero aquella noche no funcionó como otras veces. Había tensión debajo de su voz. Mira, dijo al cabo del momento. He estado pensando en nuestra conversación. Aquí vamos. Me apoyé en la encimera y esperé. No quiero pelear contigo por esto, continuó. Se supone que este es un momento feliz. Entonces, vamos a dejarlo así, dije en voz baja. Hubo otra pausa. Después, suspiró. ¿Sigues diciendo que no? Ni siquiera era una pregunta. Sí, respondí. La palabra quedó suspendida en el aire. No, Karen. No más invitados. Él soltó el aire despacio. Ojalá intentaras ver las cosas desde mi punto de vista. Apreté la mandíbula. ¿Y cuál es ese punto de vista? Que lleva mucho tiempo en mi vida, dijo. Es una persona a la que quiero profundamente. Otra vez esa frase. Quiero profundamente. Tragué saliva. Eso ya me ha quedado muy claro. Su tono se tensó un poco. Lo estás pintando peor de lo que es. ¿Ah, sí? Silencio. Casi podía oírlo pensar al otro lado del teléfono. Estás actuando como si ella hubiera destruido a nuestra familia, dijo al final. Se me encogió el pecho. Ayudó, respondí en voz baja. Tu madre y yo ya teníamos problemas mucho antes de Karen. Tal vez fuera verdad. Tal vez no. Pero ese no era el punto. Aún así me pediste que mintiera por ti, dije. No contestó enseguida. Cuando volvió a hablar, sonaba cansado. Tenía miedo. Eso me pilló desprevenida. No quería que mi matrimonio se acabara. Pero se acabó, dije suavemente. Otro silencio. Y luego dijo algo que me dejó el pecho hueco. Karen estuvo conmigo cuando todo se vino abajo. Claro que lo estuvo. Me apoyó. Siguió. Cuando todo lo demás se estaba derrumbando, me froté la frente. Me alegro de que tuvieras a alguien. Y lo decía de verdad. Al menos en parte. Yo nunca he querido que mi padre esté solo. Pero eso no significaba que quisiera verla sentada en primera fila en mi boda. No se trata de castigarte, añadí. Entonces, ¿de qué se trata? Preguntó. Respiré muy hondo. De cómo me siento yo cuando la veo. Eso pareció descolocarlo. ¿Qué quieres decir? Busqué las palabras adecuadas, pero la verdad era desordenada. Cuando pienso en Karen, no veo a una compañera de rutas, ni a una amiga del club ciclista. Veo aquellos mensajes. Veo a mi madre llorando en la mesa de la cocina. Veo a la chica de 15 años que fui, atrapada en medio de una pelea en la que nunca pidió estar. Ella me recuerda al peor momento de nuestra familia, dije al final. Las palabras me salieron más bajas de lo que esperaba. Mi padre tardó mucho en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó distinta, menos a la defensiva, más reflexiva. No sabía que lo seguías llevando así por dentro, dijo. ¿Cómo no iba a llevarlo? Otra pausa. Entonces me preguntó algo inesperado. ¿Tu madre alguna vez habló contigo de lo que pasó entonces? No mucho. Me pidió que lo dejara estar, respondí. Y lo hice. Pero estaba claro que en realidad nunca lo dejé estar, porque los sentimientos seguían ahí, todavía vivos, todavía sin cerrar. Mi padre soltó el aire muy despacio. Nunca quise ponerte en medio de todo aquello. Pero me pusiste, dije. No discutió. Por un momento pensé que quizá la conversación terminaría ahí, pero entonces volvió a hablar. ¿Sabes que Karen está casada ahora, no? Lo sé.
y vendría también su mujer. Ese detalle no cambiaba nada para mí. Si acaso, hacía que todo resultara aún más extraño. Las dos son buenas personas, dijo. Estoy segura de que sí, pero ser buena gente no borra el pasado. Al final hice la pregunta que llevaba rato esperando. Entonces, ¿esto es definitivo? El corazón me golpeó fuerte. Sí. Hubo otro silencio largo. Después dijo, en voz baja, Phil. ¿Y ya está? Sin discusión, sin chantaje emocional, solo... Vale, tendría que haberme aliviado. En lugar de eso, se me instaló una inquietud rara en el pecho, porque mi padre rara vez se rinde tan fácilmente. Antes de colgar, dijo una última cosa. Espero que sepas que te quiero. Sentí que se me cerraba la garganta. Lo sé. Pero después de terminar la llamada, me quedé otra vez mirando el móvil, porque la conversación había terminado. Pero la tensión no, y una idea no paraba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Y si de verdad decide no venir? ¿Me arrepentiré de haberme mantenido firme? ¿O me arrepentiré de haber cedido solo para evitar el conflicto? Porque en el fondo hay algo que sé sobre mi padre. Si cedo ahora, esta no será la última frontera que intente empujar. Y si casarme me ha hecho darme cuenta de algo, es de que a veces hacerse adulto significa decidir por fin dónde están tus límites, incluso cuando la persona que está al otro lado de ellos es tu propio padre. Durante la semana siguiente no pasó nada, ni llamadas de mi padre, ni mensajes pidiéndome que lo reconsiderara, ni comentarios pasivo-agresivos escondidos en una conversación cualquiera. Solo silencio. Al principio intenté convencerme de que eso era buena señal. Quizá por fin había aceptado mi decisión. Quizá habíamos llegado a esa tregua incómoda y silenciosa en la que a veces acaban las familias, cuando nadie quiere seguir discutiendo. Pero algo seguía sin cuadrarme, porque mi padre nunca ha sido una persona que deje las cosas irse en silencio. Aquel silencio se parecía menos a la aceptación y más a la calma que llega antes de otra cosa. Aún así, la vida siguió. Mi prometida y yo continuamos con la boda. Distribución de mesas, pruebas de menú, horarios de la ceremonia, todos esos pequeños detalles que poco a poco convierten un evento abstracto en algo real. Una noche estábamos sentados a la mesa del comedor, con un montón de tarjetas de confirmación extendidas delante de nosotros. Mi prometido las iba separando en grupos. Sí. No. ¿Puede? Le dio la vuelta a una y sonrió. Viene tu primo Marcos. ¡Qué bien!, dije. Le dio la vuelta a otra. Y también tu tía Lucía. Asentí distraída. Entonces, tu padre todavía no ha respondido. Sentí el pecho apretarse al instante. Claro que no había respondido. El plazo para confirmar terminaba en pocos días. Todo el mundo ya había contestado, menos él. Seguro que lo hará, dije rápido, aunque mi voz sonó menos convencida de lo que me habría gustado. Pero por dentro mi cabeza ya estaba dando vueltas. ¿Era esta su forma de protestar? ¿Esperar hasta el último momento? O peor todavía, estaba realmente planteándose no venir. Ese pensamiento me revolvió el estómago. Por complicada que fuera nuestra relación, siempre me lo había imaginado allí, a mi lado, llevándome al altar. Son el tipo de momentos que das por hechos cuando creces, incluso cuando tu familia es complicada, incluso cuando el pasado duele. Un par de días después, decidí que no podía esperar más. Lo llamé. Cuando contestó, su voz sonaba normal, demasiado normal. Hola, pequeña. Hola, dije con cuidado. Hablamos unos minutos de cosas corrientes, del trabajo, del tiempo, de una ruta de montaña que estaba planeando. La conversación se sentía extrañamente educada, como dos personas evitando mirar directamente el tema que tienen sentado entre ellas. Al final lo dije. Papá, he visto que todavía no has enviado la confirmación. Hubo una pausa. Sí, dijo despacio. Quería hablar contigo de eso. Mi corazón empezó a golpearme el pecho. ¿Ah, sí?
Se aclaró la garganta. He estado pensando mucho en todo lo que me dijiste. Esperé. ¿Y? Y entiendo cómo te sientes, respondió. La tensión de mis hombros se aflojó un poco. Pero, añadió, claro. Había un pero. Sigo pensando que estás siendo injusta con Karen. Otra vez se me tensó el pecho. No te estoy pidiendo que cambies tu opinión sobre ella, continuó. Pero es una persona importante en mi vida. Clavé los dedos en el borde de la mesa. Ya hemos hablado de esto. Lo sé. Su voz seguía calmada, demasiado calmada. Pero si alguien tan importante para mí no es bienvenido. No terminó la frase. No hacía falta. El sentido estaba clarísimo. ¿Estás diciendo que no vas a venir? No he dicho eso. Entonces, ¿qué estás diciendo? Otra pausa. Estoy diciendo que me pone en una situación complicada. La misma frase otra vez. El corazón me latía con fuerza. Papá, dije en voz baja. Esta es mi boda. Lo sé. Entonces, ¿por qué siento que estás intentando negociarla? No estoy negociando, respondió deprisa. Solo te pido que pienses en lo que significa esto. ¿Lo que significa esto? Solté el aire despacio. Lo que significa, dije con cuidado, es que no quiero allí a alguien que me recuerda uno de los peores momentos de nuestra familia. Silencio. Durante un buen rato, ninguno habló. Entonces dijo algo que me dejó fría. ¿Sabes? Karen sabe lo de aquello. Parpadé. ¿Cómo? Sabe que viste los mensajes. Noté cómo se me quedaba la mente en blanco. ¿Qué quieres decir con que lo sabe? Se lo conté hace años. Un escalofrío raro me recorrió el cuerpo. ¿Y aún así quiere venir? Sí, solo imaginarlo me retorció el estómago. Dice que le gustaría conocerte bien algún día, añadió. Y entonces me reí. No porque tuviera gracia, sino porque era absurdo. ¿Conocerme bien? Sí. Ya sé que suena raro, admitió. Raro se quedaba cortísimo. Papá, dije despacio. Yo no la odio. Eso era verdad. Lo que sentía era más complicado que odio. Pero no tengo ninguna relación con ella, continué. Y no quiero empezar una en mi boda. Otra pausa larga. Luego dijo en voz baja, siempre has sido muy cabezota. Eso me hizo saltar por dentro. Lo aprendí de ti. Durante un segundo pensé que iba a discutir. Pero en lugar de eso, soltó una risa suave. Y luego dijo algo que no esperaba en absoluto. ¿Sabe qué? Tienes razón. Me quedé inmóvil. No debería haberte metido en medio de todo aquello cuando eras una niña, continuó. Las palabras se quedaron flotando en el aire. No estaba segura de llegar a oírselo decir alguna vez. Y tampoco debería meterte ahora en medio de esto. Sentí el pecho apretado. Entonces, ¿qué significa eso? Respiró despacio. Significa que iré a tu boda. El alivio me inundó tan de golpe que me escocieron los ojos. ¿De verdad? Sí. Pero Karen no vendrá. Tragué saliva. Gracias. Soltó un pequeño suspiro. Sigo decepcionado, admitió. Lo sé. Pero eres mi hija, continuó. Y ese día va de ti. Durante un momento ninguno dijo nada. Luego, añadió en voz baja, esta noche mando la confirmación. Cuando terminó la llamada, me quedé sentada mirando el móvil. Unos minutos después, mi prometido entró en la habitación. ¿Y? Preguntó. Solté el aire lentamente. Va a venir. Sonrió. Eso es bueno. Y lo era. Pero mientras me quedaba sentada pensando en aquella conversación, se me fue metiendo otra idea dentro. Mi padre por fin había aceptado mi límite. Pero la verdadera razón por la que todo esto se sentía diferente no era porque yo hubiera ganado una discusión. Era porque por primera vez en mi vida no había cedido. Y quizá eso es lo que de verdad significa crecer. Mantenerte firme, incluso cuando quien empuja al otro lado es alguien a quien quieres. Sigo intentando procesar todo esto. Si hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal.